Bien, ahora toca el punto de analizar un circuito mixto con puras resistencias. Cabe aclarar que para circuito mixto vamos a utilizar las fórmulas tanto del circuito serie como del circuito paralelo. Puede ser muy complejo, desde muy complejo hasta muy simple el circuito mixto. Aquí puse una figura de un circuito mixto. La figura A nos ilustra que tiene varias resistencias conectadas. Dice que esto es mixto porque si lo analizamos, si nosotros analizamos bien, esta resistencia está en serie con esta, pero estas dos están en paralelo. Estas dos están en serie, estas dos están en paralelo. Entonces se combina circuito serie y circuito paralelo. En el circuito B, como estamos observando, este circuito tenemos aquí nosotros dos resistencias conectadas en paralelo. La R3, la R4 y la R5 por tanto están en serie. Y tenemos que ir aplicando las fórmulas en cada caso. En el circuito C tenemos nosotros estas dos resistencias conectadas en serie. Estas que tenemos aquí, estas dos que tenemos aquí están en serie. Estas tres que tenemos aquí están en paralelo. Paralelo. Estas dos que están aquí están en serie. Y tenemos que resolver de una manera individual cada una de estas. Y se nos va a reducir el diagrama y volvemos otra vez a analizarlo. En el circuito D tenemos aquí, estas dos están conectadas en serie. Como también se alcanza a apreciar que estas dos están conectadas en paralelo. Una vez que resolvemos esto, se resume el circuito y volvemos otra vez a hacer el análisis. Más o menos por ahí va la temática relacionada con el circuito mixto. Vamos a hacer un ejercicio para entrar en detalles. Vamos a borrar estos y vamos a dejar el más complicado, que es el circuito A, para resolverlo paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son circuitos series y cuáles son circuitos paralelos. Pero antes de eso, necesitamos dar una indicación de los valores de las resistencias. Vamos a suponer de nuestras cantidades de resistencias que tenemos, de los valores que hace un momento mencionamos, he escogido algunos de estos, de esta hoja que ya hemos presentado hace un momento, y vamos a poner por caso que esta resistencia es de 220. Así igual, la R2, vamos a imaginar que también es de 220. Que la R3 que tenemos aquí va a ser de 100. La R4 vamos a pensar que sea de 330 ohms. La R5 que tenemos aquí vamos a ponerla de 1000 ohms. La R6 la vamos a poner también de 220 ohms. La R7 la vamos a poner de 100. Y la R8 vamos a imaginarnos que es de 1000 ohms. Entonces, paso número 1 es identificar de manera clara cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. Si observamos aquí en estas dos resistencias, estas que tenemos aquí, estas dos están en serie. Estas dos que tenemos aquí están en paralelo. Estas dos que tenemos aquí están en paralelo. Y estas dos que están aquí están en serie. En serie. Así es como están las resistencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es aplicar a cada una de ellas un principio, el principio que nosotros conocemos. Por ejemplo, vamos a empezar con esta y la vamos a poner a esta que tenemos aquí, la vamos a poner
resistencia, vamos a decir que esta es la resistencia equivalente número 1. Todas estas dos se van a llamar resistencia equivalente número 1. Analizamos y vemos que son dos resistencias conectadas en paralelo y que son del mismo valor. Para ese caso, nosotros tenemos que cuando son dos o más del mismo valor en paralelo, se aplica esta fórmula que dice valor entre el número de ellas. Por tanto, este circuito exclusivamente como circuito aislado, nosotros diríamos que es de 220 entre 3, lo cual nos arroja un resultado, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros nuestra calculadora, 220, perdón, entre 2, son dos resistencias, entre 2, es decir, en la mitad viene siendo 110 ohms. Y ya tenemos lo que vale la resistencia equivalente número 1. Ahora vamos a ponerle a esta que tenemos aquí la resistencia, vamos a decir que esta se llama resistencia equivalente número 2. Entonces la resistencia equivalente número 2 dice que es un circuito serie. Y el circuito serie nos dice que son dos resistencias diferentes. Y para dos resistencias diferentes se aplica esta fórmula. Entonces vamos a aplicarla. En este caso dice que es la R5 más la R6, que sería 1000 más 220, es decir, 1220 ohms es lo que tenemos. Y ya tenemos la resistencia equivalente número 2, que corresponde a estas dos. Vamos a irnos con la resistencia a la cual le vamos a llamar equivalente número 3. Resistencia equivalente número 3. Observamos que también es un circuito serie en donde son dos resistencias diferentes y aplicamos la fórmula que ya sabemos, que es la sumatoria de estas dos resistencias, que viene siendo entonces por caso 100 más 330 nos da un valor de 430 ohms. Y ya tenemos también el valor de la resistencia equivalente 3 y nos vamos con la resistencia equivalente número 4, así lo vamos a llamar, resistencia equivalente número 4. Vemos que es un circuito paralelo y observamos que los valores son distintos, y cuando los valores son distintos, dos valores diferentes, la fórmula a aplicar es esta. Entonces la aplicamos, nada más que aquí se llama R7 y aquí R8, entonces sería R7 por R8 entre R7 más R8. Y al hacer la operación vemos que tendríamos nosotros 100 multiplicado por 1000. Y en la parte de abajo tendríamos nosotros 100 más 1000, que para el caso que nos ocupa sería 100.000 entre 1100. Y entonces aquí tenemos nosotros que el resultado que nos arroja para este particular caso es 100.000 entre 1100, que nos da un valor de 90.9 ohms. Bien, ya tenemos resuelto de manera individual cada uno de estos. Ahora lo que sigue es esto, lo vamos a sustituir por su correspondiente valor.